O espanhol Javier Moro conheceu o Brasil como antropólogo, visitando tribos indígenas no norte do país. Escreveu um livro sobre Chico Mendes, mas ficou fascinado pela figura de Dom Pedro I, o imperador que libertou o Brasil da colonização portuguesa. O Imagem da Palavra mostra agora para você o trabalho de Javier Moro. Y a mí lo que me ha interesado de Pedro I era no tanto que llegó a ser emperador, no tanto que llegó a ser monarca en los dos lados del Atlántico y que tuvo que rechazar la corona de Iberia que los liberales españoles ofrecieron, hasta la corona de Grecia rechazó, sino el hecho de que es un hombre que al final se redimió de todos sus excesos, de todos sus pecados, entre comillas, y alcanzó una categoría, yo creo, casi de héroe. Ha dicho que son 3 años para cada. Sí, ¿Cómo es tu proceso de creación? Es un proceso que se divide en 3 partes. La primera parte es la parte de la pesquisa, de la investigación, y que dura eso, 1 año, o puede durar 1 año y medio, depende. Y es cuando vas madurando el libro, cuando lees mucho, todo lo que puedas, sobre el tema, cuando empiezas a soñar el libro, a imaginártelo en la cabeza, y llega un momento, y además es casi automático, al cabo de 1 año, 1 año y medio de obsesión, que ya el cuerpo mismo te pide empezar a escribir. Y entonces ese es el momento crítico, porque ahí empieza la segunda fase, que dura unos 15, 18 meses, donde ya no viajas, no conoces gente, no hablas con nadie, te encierras como un monje y con un horario muy estricto no lo interrumpes hasta que se acaba, porque si no, no sale el libro. Y al final de este trabajo, cuando ya piensas que estás al final, a punto de entregarlo a la editorial, estás muy contento porque dices ya he vencido el monstruo, he hecho la historia, pronto voy a hacer libro otra vez, voy a poder salir, ver gente, viajar, y estás muy contento y esa felicidad te dura 2 días después de haberlo entregado a la editorial. Porque 2 días después te dices, ¿y ahora qué? ¿Otra vez solo? Ya no tienes esos personajes en la cabeza, ya no estás con Pedro I, ya no estás durmiéndote pensando en Domitila y en la escena de amor que voy a describir al día siguiente, o obsesionado con Leopoldina y cómo aguantó tanto tiempo aquella vida, o pensando en Pedro I, o en Sonia Gandhi, o en Anita Delgado, el personaje de Pasión India, ¿no? De repente ya esos personajes no te pertenecen, son del editor, pertenecen al lector. Y ahí siempre ocurre una fase que dura 1 mes, 1 mes y medio, casi no de depresión, pero sí de sentir un vacío muy grande dentro de ti, hasta que luego entras en la tercera fase de la escritura de un libro, que es la promoción, y que es tan importante como las 2 fases anteriores, porque sin promoción, con la cantidad de libros que se publican hoy en día, es muy difícil darse a conocer. Num volume de quase 500 páginas, Javier Moro conta a história de Dom Pedro I, desde seu nascimento em Portugal até sua morte, também ocorrida lá.
Mas os momentos mais interessantes da vida do primeiro imperador brasileiro aconteceram aqui mesmo. É o que o escritor mostra no livro O Império é Você. Javier Moro, ¿por qué el interés de un español por la figura de Don Pedro I de Brasil? Hombre, yo creo que la nacionalidad no es lo importante. Lo importante es encontrar una buena historia y que no haya sido contada como a mí me hubiera gustado leerla. Y es lo que me ha ocurrido con Pedro I. Si la historia es buena y eso es lo importante, ¿no? ¿Y por qué la historia de Don Pedro I es buena? La historia de Don Pedro I para mí es buena, primero porque yo creo que es bastante desconocida, sobre todo en Europa, por supuesto, pero también en Brasil me da la impresión de que Pedro I es una figura un poco incómoda. Les hubiera gustado que Pedro I fuese Pedro II, porque Pedro II no era un personaje controvertido, era un personaje formal, era un monógamo, era culto, estuvo 50 años en el poder, era todo lo que no era Pedro I. Pedro I, por su vida personal tan atribulada, era un mujeriego notable, por su historia con Domitila, que ha hecho las delicias de los comentarios y de los cotilleos de los brasileños desde hace ya 2 siglos, era un personaje controvertido y que no entraba en ningún molde, porque no era un nacionalista extremo. Él rompió con Portugal más por una cuestión de justicia que cuestión de nacionalismo puro, cosa que los nacionalistas no le perdonaron. Le consideraban siempre demasiado portugués y en Portugal le consideraban un traidor por haber roto con la colonia. Él era un personaje muy contradictorio. Era un padre buenísimo, se ocupaba mucho de sus hijos. Era un hijo leal, nunca traicionó a su padre. Era un marido terrible, en la pesadilla de cualquier suegra para su esposa. Pero era un compañero de armas fabuloso. Era muy valiente. El coraje que él demostró fue reconocido por sus compañeros de armas. Él, yo creo que en la balanza tuvo mucho más de positivo que de negativo. Y eso es lo que me gustaría que el libro O Imperio de Você reconociese. Es un olhar nuevo sobre una figura histórica que yo creo que no le han dado la importancia que tiene o que ha tenido. Na saída da missa de corpo presente, ministro de Dom João se aproximou de Pedro. Deve saber que as medidas para encontrar-lhe uma esposa estão avançando em bom ritmo, disse ele. Sua Majestade está fazendo grandes esforços para conseguir-lhe uma bela princesa europeia. O ministro, que pensava estar agradando com a notícia, se decepcionou ao ver a reação transtornada de Pedro, que deu a volta e o deixou falando sozinho. A notícia de que seu destino era uma peça que estava sendo utilizada pela monarquia portuguesa em um jogo político não tinha como satisfazê-lo. Sim, ele sabia que seu casamento era uma questão de Estado, não de sentimentos. Sabia que devia servir para fortalecer o império e que esse era o destino do príncipe herdeiro, seu destino. Sabia que não existia lugar para o amor no tabuleiro da geoestratégia mundial. Ele sabia de tudo isso, mas não aceitava. Um pulsar interno se rebelava contra isso. Ele não queria princesas, nem poder, nem governo, nem privilégios, nem riqueza. Só queria estar com Noemi, sentir o arrebatar de seu resfolegar e de seus suspiros de amor, escutar o trovejante galope do seu coração quando a acariciava.
Ahora, entonces, cuanto a los personajes, hay algunos por los cuales el lector se encanta. Por ejemplo, Leopoldina. Sí. ¿Cómo has hecho esto para uno u otro? No, yo creo que la tendencia de cada. Yo creo que Leopoldina es el personaje que más gusta al lector porque es el personaje con quien más se identifica. Porque Leopoldina viene de Austria, que en aquel momento era el país más civilizado, y entonces representa los valores que hoy nosotros tenemos todos. Entonces es a través de su mirada que podemos contrastar la realidad de aquella corte estrafalaria, en muchos aspectos muy atrasada, en otros aspectos excéntrica, y ella es un poco el punto de vista nuestro, de occidentales, sobre un mundo en formación, un mundo salvaje, porque hay que decirlo como era en aquella época, ¿no? Por eso yo creo que Leopoldina es el personaje con quien es más fácil identificarse. Aparte de todo, la historia de Leopoldina es una historia trágica, es una historia triste y es una historia muy bien documentada porque ella escribía mucho y escribía muy bien. Y yo he tenido acceso a esas cartas de Leopoldina. Entonces, contar el calvario de Leopoldina ha sido relativamente fácil y sobre todo muy útil para que el lector empatice con ella. Aquí la gran dificultad que yo he tenido es cómo hacer de Pedro I un personaje simpático. Cómo no querer cerrar el libro cuando le hace aquellas tremendas jugarretas a Leopoldina y cómo la trata de mal, que llega a golpearla. ¿Sabes? ¿Cómo hacer que el personaje no sea antipático? Esa sí que era mi dificultad, porque yo quería contar todo sobre el personaje, pero no hacer un héroe gratuito. Él se redime al final de su vida, pero durante su vida comete excesos imperdonables.